Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos quienes hoy día nos están viendo en esta nuestra segunda jornada del ciclo de charlas transversales que tenemos preparados con la comunidad de docentes de ITMA, quienes en este espacio de conversación nos han ido entregando sus conocimientos, su expertise sobre las diversas disciplinas que hoy día imparte nuestra casa de estudio. Este espacio de transferencia de conocimiento se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión 2022. Recordemos que ITMA Skills es una estrategia institucional que busca relevar el rol que hoy día tiene el técnico dentro de la educación superior. Y además, con esto queremos fomentar lo que es la innovación y la transferencia tecnológica a todos los territorios de nuestro país. Hemos preparado esta semana con diversas actividades como lo son las exposiciones con los docentes, charlas con la industria, tenemos también preparadas charlas que vamos a tener con nuestros titulados y sus casos de éxito. Vamos a hacer las presentaciones prueba de los proyectos que han diseñado nuestros estudiantes durante todo este segundo semestre, competencias internas, y ya el día viernes vamos a cerrar con la ceremonia de premiación de lo que ha sido esta semana de ITMA Skills. Recordarles que esta transmisión va a ser en vivo el día viernes y va a contar además con ferias de emprendimiento y sustentabilidad que se van a realizar en vivo, presencial, en nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad. Eso está ubicado en Buin, así que la invitación es para quienes no nos puedan acompañar presencial, nos puedan seguir a través de nuestras plataformas de YouTube, ITMA Skills y ITMA TV. Además, estamos haciendo las transmisiones a través de Instagram. El día de hoy nos acompaña nuestro docente de la carrera técnico en agricultura ecológica, Gonzalo Baeza. Él es ingeniero en gestión forestal de INACAP y magíster en entomología de la UNCE. Es especialista en entomología agrícola. Hace 9 años el profesor Gonzalo es independiente, tiene su propia empresa y hoy día presta servicios a AFIPA, Asociación de Productores de Plaguicidas. Además, nos contaba que produce plantas en su propio invernadero. Último, es especialmente importante contarles que el profesor Gonzalo ya es docente de nuestra institución desde el año 2015, así que sin duda estamos muy emocionadas por escuchar toda la presentación que nos va a hacer hoy día. Hoy nos va a hablar sobre insectos asociados a plantas ornamentales de la zona central de Chile. Profesor Gonzalo, ¿cómo está? Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación también. Sí, pues aquí estamos expectantes. Profesor, eh, proyecte, por favor. Partamos entonces para que ya podamos comenzar a aprender. ¿Se ve bien ahí o no? Está perfecto. Ya. Listo. Ya. La charla de hoy se trata sobre insectos fitófagos que están asociados a plantas de uso ornamental. Y quiero partir diciendo que por qué escogí este tema, básicamente porque los insectos que se asocian a este tipo de plantas no están abordados por otras áreas como la agronomía, por ejemplo, que trabajan a cultivos como agrícolas, por ejemplo, o en el caso de los forestales que también se dedican más a ver árboles forestales, ¿cierto? Entonces hay una gran área que está poco estudiada. Entonces me parece interesante, sobre todo también para los alumnos de paisajismo del ITMA. Esta charla encaja súper bien para ellos también. Es un área que está bien poco estudiada, entonces me parece importante trabajar un poco qué es lo que está pasando, sobre todo con el tema de los insectos en este tipo de cultivos. Y voy a partir diciendo que los insectos son el grupo de organismos que está presente sobre la Tierra más diverso. En el fondo, este es el planeta de los insectos. Hay cerca de 925.000 especies que están descritas. Si nosotros revisamos esta torta de la biodiversidad presente, cerca de las 3/4 partes de los organismos vivos son insectos, por si acaso.
Así que siempre van a estar presentes en nuestras plantas por si acaso. La interacción insecto-planta es una de las más antiguas que hay sobre la Tierra, tiene cerca de 400 millones de años de historia. Entonces, es imposible salvarse de los insectos. Y dentro de los, pensando en que hay cerca de 1 millón de especies que están descritas, hay algunos grupos que han destacado más que otros, o sea, son más diversos en términos de números de especies, versus otros que no se han desarrollado tanto, y estos son principalmente los insectos holometábulos o que tienen metamorfosis completa, como los coleópteros, como lepidópteros, dípteros, y Hymenoptera, que es donde están las hormigas y las abejas. Estos grupos son los más diversos dentro de la clase Hexápoda. Pero también hay un grupo que no deja de ser importante, que es el que está acá con celeste, que son los hemípteros, que es un grupo que, a pesar de no tener metamorfosis completa, también es un grupo bien relevante, por si acaso, sobre todo en cultivos de interés agrícola. Son los insectos que succionan savia de nuestros cultivos. Y cerca, para hablar un poquitito de este número de especies descritas, es bastante conservador, por si acaso. Probablemente este número podría ser el doble o el triple, pensando en que hay poca investigación en el área entomológica, hay pocos investigadores también, por lo tanto, faltan muchas especies de insectos por descubrir. Y pensando en que hay 1 millón de especies descritas, hay que pensar también en que hay muchas formas de insectos, y estos insectos también tienen muchas variaciones, ya sea en su boca, en tipos de ala, en tipos de pata, etcétera. Son muy diversos, por si acaso. Y en esta imagen yo agregué 3 aparatos bucales de estos insectos, principalmente insectos que van a succionar floema de las plantas. Acá tenemos insectos succionadores con un estilete. Este pelito que si ustedes ven acá es por donde el insecto va a succionar la savia de las plantas. Tienen que pensar de que estos insectos o estas imágenes que están acá están muy aumentadas. Este insecto con suerte tiene 2 milímetros, para que se hagan una idea, es una cosa muy, muy pequeña. Este es el aparato bucal de un trips. Los trips con suerte tienen 1 milímetro o medio milímetro, piensen que prácticamente no se ven. Y la gracia de este insecto es que tiene un aparato bucal cónico, que es corto y tiene una mandíbula desarrollada y la otra está atrofiada. Entonces, este insecto con este aparato bucal, él va a perforar y va a raspar la superficie. Puede raspar superficie de algunos frutos, por ejemplo, y va a provocar algunos daños particulares. Y a su derecha hay un aparato bucal de una arañita fitófaga, que no pertenece a la clase hexápoda, pero que también ustedes podrían encontrarse en sus cultivos o en sus plantas arañitas que van a estar también succionando jugo celular. Estas 3 formas de la boca de los insectos y de los ácaros van a también provocar algunos daños particulares, por si acaso. Por eso era importante que pudiéramos reconocer esto antes de empezar la charla. Y el otro gran grupo son los insectos que se alimentan de la parte sólida de la planta, ya sea de la misma hoja en sí, de los tallos, barrenando, la parte dura o la parte más blanda de los tallos, etcétera. Pero eso lo hacen con un aparato bucal mandibulado, que es una mandíbula ya eh, mucho más desarrollada, fuerte, para poder también romper esos tejidos. Y acá les presento 14 daños que pueden provocar los insectos a sus cultivos. ¿Por qué les presento esto? Porque también a veces, muchas veces, las personas pueden reconocer estos daños y también pueden saber más o menos qué insecto es el que está afectando a sus plantas.
Y los daños pueden ser súper variados. Hay insectos que pueden alimentarse de madera, como les mencionaba, desde la parte un poco más blanda, entre comillas, que es donde está el floema o el cambio vascular. Hay insectos que se especializan en la parte dura de la madera, el duramen. Hay insectos que pueden provocar rácer, como en esta palta, que es esta especie como de zona corchosa café, que es cuando le rompen la epidermis a este fruto. Eh, Acá hay unas hojas de orégano que tienen una coloración irregular que se puede atribuir a virus. Los insectos también son capaces de transmitir virus a las plantas, sobre todo los insectos que se alimentan de la parte líquida de las plantas. Hay daño por ovipostura. Los insectos tienen la capacidad también de dejar huevos y para dejar huevos tienen un aparato ovipositor, que es el que les sirve para dejar los huevos, que muchas veces pueden quedar sobre la tierra o sobre las cortezas o sobre la hoja, pero también en algunos casos ellos los pueden introducir sobre alguna estructura de la planta como esta ramilla. Hay un daño cosmético que se llama fumagina, que es un hongo o un complejo de hongos que se asocia a algunos grupos de insectos que botan mielecilla. Esto que está acá es una hoja que tiene una clorosis producto de la alimentación de los insectos cuando ellos van eh, sacando el floema de las plantas o de la hoja. Hay un grupo de insectos que se especializa en consumir semillas, como los brujos dentro de los coleópteros. Hay otros que han cambiado la forma de estrategia para poder alimentarse y se meten dentro de la lámina de la hoja. Y ahí nosotros vamos a hablar de insectos minadores, como lo que se alcanza a ver en esta lámina de hoja. Y hay otros que pueden masticar hojas, aparato bucal mandibulado. Hay otros que pueden provocar este daño que es una esqueletonización de la hoja, producto de que no son capaces de consumir las nervaduras o las partes más duras de la hoja y solo consumen las partes blandas, por lo tanto quedan estas como ventanitas que nosotros vemos en algunas ocasiones. Hay insectos que son capaces de plegar hojas como una estrategia también para buscar algún tipo de refugio. Dentro de esa misma línea hay insectos que interactúan con la planta y le transmiten algunas señales donde la planta genera una casa o en estricto rigor es una deformación del tejido vegetal, pero que al insecto le sirve porque queda dentro de esta deformación. Y al quedar dentro de esta deformación, el insecto está más seguro, no tiene riesgo de ser atacado por otros enemigos naturales, el alimento queda disponible siempre y es más fácil la digestión del alimento. Entonces, esa interacción o esa conversación con la planta es muy interesante, pensando en que el insecto pertenece a otro reino, eh, pero de todas formas la planta le genera esa como casa para que él pueda vivir. Y dentro de las agallas hay un tipo de agalla que son las erineas, que son producidas por una familia de ácaros, la familia de los eriófidos. Estos ácaros producen estas erineas que son bien particulares y que se asocian de manera bien especialista con el cultivo que están atacando. Por lo tanto, es relativamente fácil de identificar el ácaro que está en esa planta. Y ya para empezar a hablar un poco dentro de los insectos que podríamos nosotros encontrar en los distintos cultivos ornamentales, el orden Hemiptera, que es donde están pulgones, mostitas blancas, la escama, las conchuelas, los chanchitos blancos, los cilios, los chinches, vamos a encontrar muchos de estos insectos que pertenecen a este orden, por si acaso. Es un orden que no es tan diverso, pero que sí tiene muchos representantes en sus cultivos.
Para las personas que tengan, por ejemplo, laureles de flor, ustedes van a encontrarse con un pulgón que se llama el pulgón de la Delfa, que es un pulgón de color amarillo, forma colonias, que bota mucha mielecilla y que se asocia exclusivamente a este cultivo, laurel de flor. Por lo tanto, esta es una planta que se usa harto en paisajismo y ustedes van a encontrarse con este insecto. La verdad es que los laureles de flor son plantas que atraen hartas o tienen hartos insectos que pueden convertirse en plaga, conchuela, algunos chanchitos blancos. Es un cultivo bastante enfermizo, entre comillas. Otros tipos de pulgones para las personas que tengan álamos, ¿cierto? O que vivan en zonas quizás un poco más rurales, vamos a encontrar el pulgón del álamo, un pulgón también que bota mucha mielecilla, se asocia con estos hongos del complejo Fumagina, que es este polvillo negro que es bastante común en distintas plantas. Y al botar mucha mielecilla también van a llegar muchas hormigas que se van a asociar de manera positiva con estos insectos, prestándoles servicios de defensa cuando lleguen algunos enemigos naturales a controlar estos pulgones. Por lo tanto, si ustedes también quisieran controlar esto de manera más limpia, siempre tienen que controlar las hormigas para que el control biológico funcione. Las personas que tengan en su casa quillayes, por ejemplo, podrían encontrar el pulgón negro del quillay, un pulgón que también se asocia de manera única a esta planta endémica. Hoy día los quillayes se han usado muchísimo, es una dentro de los árboles nativos que yo creo que más se están utilizando en paisajismo, por lo menos en la zona central. Así que es muy común también encontrar este pulgón. Ahora, este pulgón tiene una particularidad ya que se asocia a las ramillas y no a las hojas. Esto se podría explicar porque probablemente ya tiene una doble cutícula, entonces podría ser una hoja un poco más dura y este pulgón cambia su lugar de alimentación a estas ramillas para poder alimentarse sin tanta dificultad. Los que tengan rosas también, el pulgón del rosal siempre eh, está. Los rosales siempre se han usado, una planta muy antigua también, por lo tanto, siempre, todas las temporadas, todas las primaveras y todos los veranos, ustedes van a encontrarse con estos pulgones que puede atacar desde la hoja, pero también puede acercarse a los botones florales. Ahí se alcanzan a ver estos círculos, que es donde el pulgón introdujo su estilete. Y luego de eso, la planta queda con estas manchitas producto de la inserción del estilete. También acá al costado se ve la planta con fumagina, producto de que estos insectos botan mucha mielecilla también. Pero en el caso de algunos pulgones y de otros insectos succionadores, hay un daño que es un daño secundario, como yo les mencionaba, que es la transmisión de virus. La transmisión de virus asociado a estos insectos. Por eso en algunos casos es tan importante controlarlos, porque más que el insecto esté sacándole floema a sus plantas, las está enfermando. Y una planta con virus puede vivir un par de años, pero es una planta que no se va a recuperar de esa enfermedad, por si acaso. No hay como tratamiento eficiente. Por lo tanto, esa planta enferma podría ser contaminante de otras plantas. Muchas veces también los virus son bastante especialistas, así que no es que se contamine todo el jardín, pero sí podrían contaminarse, por ejemplo, en este caso, otras rosas. Eh, Hay otro pulgón que es el pulgón lanígero del manzano, perdón, que es un pulgón que, si bien se asocia al cultivo del manzano, tiene como hospedero secundario los crateos. Los crateus es una de las plantas que más se usan para hacer cercos vivos. Entonces tienen que prestarle también atención a esta planta
sobre todo si tienen o están colindantes con algunos huertos agrícolas, las personas que viven fuera de Santiago, por ejemplo. Entonces, este pulgón, la gracia que tiene, conserva un poco la forma de los pulgones tradicionales, pero está recubierto de esta lana. Esta lana les brinda protección contra, principalmente, contra la misma mielecilla que ellos van a excretar, pero les da otro tipo de protección contra plaguicidas, por ejemplo, contra condiciones climáticas adversas. Esto les genera una barrera importante. Y este pulgón, una vez que se alimenta de la planta, genera deformaciones, que son estas agallas, estos cototos, estos abultamientos, que pueden estar en los tallos, en las ramillas, en las mismas raíces también, porque este pulgón en otoño e invierno se refugia en la zona radicular. Este es uno de los, bueno, las mosquitas blancas es uno de los insectos que más se hace presente en muchos cultivos. Las personas que tengan cítricos en su casa, es muy probable que tengan este insecto, que si bien hay varias especies de mosquitas blancas, en el caso de los cítricos se asocia o se puede llegar a asociar a un complejo de mosquitas blancas, no es que sea una especie en particular, por si acaso. Hay especies que podrían ser más predominantes que otras, pero son varias especies de mosquitas blancas. Y ellas van a buscar el en vez de la hoja, se van a establecer, van a generar esta lanilla, igual que en el caso del pulgón lanige, no tan grande, y van a alimentarse desde esta posición. Botan mucha mielecilla, al igual que todo este grupo, y van a llegar los hongos del complejo eh, fumagina, que ahí ustedes pueden ver ese limón con ese hongo, por si acaso. Las personas que tengan quillayes también en sus casas podrían encontrarse con otra mosquita blanca, que es una de las mosquitas blancas más grandes presentes en nuestro país, que es la mosquita blanca del quillay. Tiene cerca de 3 a 4 milímetros, es grande en comparación a otras, por si acaso, y tiene estas proyecciones cerosas muy grandes. Esto podría llegar a tener 2 o 3 centímetros. Esto no se ve en otras mosquitas blancas, por ejemplo. Y aquí hay varias especies que no están descritas, es un grupo que está muy poco estudiado, pero las personas que cultiven o que tengan plantas nativas en sus jardines podrían también tener este grupo de insectos. Acá hay un barraco o nipa, está otro arbusto endémico que es siete camisas o escalonia también. Y molle, un arbusto o árbol que se da súper bien en las zonas costeras. Y el palque, que es una planta que sale en varios lugares sin tanto cuidado. Todas ellas pueden tener mosquitas blancas. La especie que las ataca no está tan claro porque falta un poco de investigación, pero se alcanzan a ver los estados juveniles principalmente y las gotas de mielecilla en casi todos los casos. Otro insecto es la conchuela acanalada, sobre todo en cultivos, las personas que tengan cítrico. Es una conchuela bastante grande, tiene cerca de 1 centímetro. También son, casi todos estos insectos son gregarios, forman estas colonias súper numerosas y botan mucha mielecilla, pues ahí se alcanza a ver. Muchas veces esta mielecilla no se alcanza a asociar con hongos fumagina y se cristaliza y forma estas costras blancas, igual como la foto que les mostraba del laurel de flor. Otra conchuela que ustedes podrían encontrar, las personas que tengan laureles de comer, por ejemplo, la conchuela piriforme, que tiene esta forma de corazón, una conchuela bien frecuente, que se asocia a laureles de comer, perdón, a hiedras también podrían encontrarla, es una conchuela bien común, por si acaso en cheflera, tiene varios hospederos.
Y dentro de las conchuelas también ustedes pueden encontrar la conchuela negra del olivo, que es uno de los insectos más frecuentes en sus cultivos. Ataca a plantas o cultivos frutales, plantas ornamentales, plantas nativas. La verdad es que es un insecto generalista que arrasa con todo lo que pilla. En el fondo, todas las plantas le sirven, no discrimina prácticamente nada, así que es súper común de encontrar. Aquí ustedes pueden encontrar esta conchuela en un peumo. Podrían encontrarlas en muchas plantas ornamentales también, es en abutilones, en boj, es una planta, es un insecto muy, muy común. ¿Cómo lo podrían reconocer? Tiene una forma como una semiesfera y en la parte dorsal se le genera un reborde que forma una letra H, que le dicen conchuelas H. La verdad es que esa H en algunos casos podría no estar tan marcada. Por ejemplo, ese insecto podría ser o estar siendo afectado por algún parasitoide y esa H no se alcanza a desarrollar, pero es una de las características más comunes, por lo menos en esta especie. Tienen otra conchuela, que es la conchuela cerosa. Si bien no tiene el color negro del anterior, es relativamente fácil de reconocer porque tiene estas hendiduras o estas puntuaciones y el color es blanco cremoso. También se asocia a mirto hamburgués, una planta que también se usa harto en paisajismo, y algunas plantas nativas como en esta escalonia. Otra conchuela que se asocia de manera única a este cubresuelo, que es la conchuela de la toca. Se parece un poco a conchuela canalada, pero no forma esos canales como el insecto que vimos anteriormente. Si ustedes tienen doca, van a tener o podrían eventualmente tener este insecto. Y este insecto se asocia de manera única a este cultivo, por lo tanto es súper fácil el reconocimiento. También una conchuela que bota harta mielecilla y este cultivo también podría presentar fumagina si es que no se controla. Dentro de los hemípteros también están las escamas. Las escamas son un grupo cercano a las conchuelas, pero que tiene otra estrategia de desarrollo. Si ustedes se acuerdan de las conchuelas, tenían un engrosamiento del exoesqueleto que formaba este como caparazón grande de forma semiesférica. En el caso de las escamas, ellas usan la misma mielecilla que ellas botan para formar un escudo protector, como una especie de cono, para que tengan una idea. El insecto en sí es este naranjo que se alcanza a ver acá y que se protege formando este escudo protector. De ahí viene el nombre de escama, por si acaso. Las personas que tengan, por ejemplo, quillayes podrían tener sin problema la escama blanca del quillay, que es lo que ustedes ven acá. Las hembras son redondeadas y los machos son alargados. En Coyihuay, otro arbusto endémico, podrían también encontrarse la misma especie, por si acaso. En las hiedras, también este cubresuelo, que es súper frecuente en los jardines de la zona central, van a encontrarse una escama que es la escama blanca de la hiedra, que también ataca a cultivos frutales, por si acaso. Así que las escamas son bien complejas de trabajar, producto de esta adaptación que les brinda protección contra enemigos naturales, contra los mismos plaguicidas, por ejemplo. Tienen la escama del rosal, las personas que tengan rosales, también súper común que estas plantas tengan este insecto asociado y en grandes cantidades, por si acaso. La verdad es que no se distinguen a veces como a simple vista y el ojo de las personas que las tienen tampoco es un ojo tan experto en reconocer insectos. Por lo tanto, muchas veces estos insectos se desarrollan por años y de repente se empiezan a secar los
las plantas, los árboles, pero es porque ya la cantidad de insectos que tienen es muy, muy grande. Las personas que tengan eucaliptus, que también pueden ser usados o se usan en cercos vivos, tienen un insecto que es un cílido, que se llaman los cílidos de los eucaliptus rojos, que combina un poco la estrategia de las escamas para formar este escudo protector. Si ustedes se fijan, este es el estado juvenil, la ninfa, que va a girar sobre su propio eje y va a ir botando mielecilla y va a ir formando este escudo o cono protector que se llama LER. Ahí están los huevos y acá está el insecto adulto. Esto es súper común de encontrar en los eucaliptos. Dentro de los mismos cílidos de esta familia, que también es importante, estos insectos van a generar muchas agallas en las plantas. Los que tengan pimientos, es muy común que encuentren estas estructuras en algunos foliolos. Esto corresponde a la agalla que genera el insecto, producto de la alimentación. Si ustedes rompen esta estructura, van a encontrarse con este insecto juvenil alimentándose dentro de esta estructura. Para que tengan una idea, esto es a nivel microscópico. Son insectos muy pequeños, o a veces uno, claro, aquí en las fotos se ven grandes, pero en la realidad esto es con suerte 1 milímetro por si acaso. Pero ahí está el insecto, el adulto, que provoca eh, a través de la ovipostura el huevo, y este huevo eclosiona y se transforma en esta ninfa que es la que se alimenta dentro de esa agalla. Otro arbusto que también tiene agallas son los huinganes, otro arbusto nativo de la zona central, y es súper frecuente encontrar estas agallas que pueden estar en los tallos, en la misma hoja o en algunas ramillas, que también son producidas por cílidos, por si acaso. Otro árbol afectado también por cílidos son los molles, un árbol que se da súper bien, como les mencionaba, en las zonas costeras, crece súper rápido, pero que también tiene algunos problemas asociados a este grupo. Estos, eh, esta familia de insectos se asocia también a estas plantas que he mencionado en las últimas 3 diapositivas porque son de la misma familia botánica y hay algunas que son del mismo género. Por lo tanto, estos insectos van reconociendo algunos aromas que son particulares de estas plantas o de esta familia botánica. Por eso se repiten, por si acaso, estos insectos en esos cultivos. Las personas que tengan laureles de comer, también un insecto que es muy común es un cílido que ataca de manera única a este cultivo, que es Trioxa alacris, y genera también estas agallas. Si ustedes van y revisan sus laureles, van a encontrarse estas deformaciones en el ápice producto de la alimentación de este insecto. Si ustedes desenrollaran esta hoja o la abrieran con cuidado, van a encontrarse con los estados juveniles del insecto al interior. La finalidad, en el fondo, de por qué se genera esto es porque el insecto también busca protección. Y en la zona central, en un par de semanas más, ya debieran empezar a aparecer las típicas chicharras, que son insectos un poco más grandes, tendrán entre 2 a 3 centímetros, pero que son súper difíciles de reconocer. A pesar de ser un insecto grande, se camufla súper, súper bien. Y el daño que provocan estos insectos es la ovipostura. Este insecto tiene un aparato ovipositor bastante desarrollado y inserta este aparato para colocar huevos en ramillas. Ahí se alcanza a ver un quillay que tiene esa postura. Hay otro grupo que ya no pertenece al orden de Niptera, pero que son los trips, un grupo muy cercano. Acá hay unos tuliperos, ahí se alcanzan a ver estos insectos, son muy, muy pequeños y que van a provocar algunos daños bien particulares. Una forma de reconocer es que estos insectos, producto de la alimentación, van haciendo sus necesidades ahí mismo y van tirando estas gotas negras, que es la excreción del insecto producto de la alimentación.
En laurentinas podrían ustedes también encontrar producto de que estos insectos prefieren algunos cultivos como estas laurentinas y se les podría atribuir, producto de la alimentación, algunas virosis, por si acaso, que es lo que ustedes alcanzan a ver acá con estas clorosis bastante irregulares. Otro orden que podrían ustedes también encontrarse en sus cultivos es los insectos del orden Diptera, que son donde están las moscas, los zancudos. Hay algunas dípteras que se asocian a las violetas. No sé si es un cultivo que no se usa hoy en día, quizás un cubresuelo, que se usaba harto, pero era más bien antiguo. Pero hay algunas personas que siguen produciendo violetas y tienen este tipo de problemas. Se les empiezan a doblar las hojas. En estricto rigor es una galla que se asocia a este insecto. Si nosotros rompiéramos esta estructura, vamos a encontrar a esta larva de este insecto alimentándose en esta estructura. Hay otra familia dentro de Diptera, que es la familia de los agromícidos, que son unas moscas súper bonitas de color negro con amarillo, también muy pequeñas, son difíciles de observar, pero que las larvas se meten dentro de la lámina de la hoja y se empiezan a alimentar desde ahí y van a generar estas minaduras, por si acaso. Aquí hay un palchi, pero también están presentes en los crisantemos, en abutilones, en hiedras. La verdad es que tienen muchos hospederos. Acá hay un abutilón también que tiene estas mismas minaduras. Luego de eso se encarruja la hoja, probablemente sea por una adaptación también que tenga con este insecto. Y otro grupo bien importante es donde están los coleópteros, que es donde están los burritos, los escarabajos, los crisomelios, los grupos, es el grupo más diverso que hay. Las personas que tengan olmo, un árbol que se usó harto en paisajismo, hoy en día quizás no tanto, pero hay muchos lugares donde vamos a encontrar olmos, vamos a encontrar hoy en día la batita del olmo, que es un insecto que se introdujo hace por lo menos unos 10 años y que arrasó durante mucho, mucho tiempo a estos árboles. Hoy en día ya no están todo el daño que provocan. Y ustedes pueden ver, es un crisomelio que el adulto mastica hojas y las larvas, como no tienen un aparato bucal tan desarrollado, solo pueden consumir la parte más blanda y van generando estas como ventanitas, ¿cierto? En los olmos también hay otro coleóptero que se asocia a este árbol y que tiene la capacidad de consumir la parte dura o leñosa, provocando algunas caídas también. Este insecto se asocia con algunos hongos, por lo tanto también genera un debilitamiento de este árbol mayor. Están los burritos pertenecientes a la familia de los curculiónidos, también plantas nativas, en cultivos ornamentales, las rosas. La verdad es que son insectos que pueden consumir muchas plantas, como los pueden reconocer. Tienen esta especie de proyección del rostro y tienen unas antenas que son antenas geniculadas que forman un ángulo de 90 grados. Y caminan relativamente lento, pero provocan harto daño por si acaso. Otro curculiónido es el gorgojo del eucaliptus, también un insecto pequeño que con suerte tiene 5 milímetros y que consume mucha, mucha hoja, tanto el adulto como la larva. Ahí está la larva, un insecto que sobre todo en esta época es súper fácil de encontrar, muy voraz. Y tienen otro coleóptero que es la sierra del manzano, que es un insecto grande, que tiene cerca de 3 centímetros, que se asemeja más bien a una avispa, pero es un coleóptero por si acaso. Y la gracia que tiene es que las larvas se introducen dentro de la parte dura del
tronco de la ramilla y se empiezan a alimentar desde ahí. Pueden pasar varios meses y el adulto se desarrolla dentro de la misma madera, por si acaso. Y como estrategia, muchas veces cortan esta estructura y esto cae al suelo. Y desde ahí pueden continuar su ciclo. Luego de eso aparece el adulto, que es de vida libre, va a copular y luego la hembra va a oviponer de nuevo en algunos cultivos. Abedules son súper atacados, los Milton Borghese también son súper atacados por este insecto, las rosas también. Es un insecto que trabaja de manera silenciosa. Uno no ve, sino que va a empezar a ver que se empiezan a secar algunas ramillas completas de estos arbustos o árboles en algunos casos, y luego esa madera cae. Entonces uno cuando va a abrir esto, se encuentra con que el insecto ya hizo todo el daño que tenía que hacer ahí. Botan mucho aserrín, esto es de una foto de un mirto hamburgués, ahí se alcanzan a ver ramillas en el suelo, eh, de por lo menos 1 metro fácil, y ahí se alcanza a ver la galería también que provoca este insecto. Y la Morpha elegans, también otro escarabajo, que el daño más que el adulto es el que provocan las larvas, estas larvas grandes que son robustas con esta forma de letra C, que se alimentan de raíces o raicillas. Entonces, también hay que prestarle quizá un poco de atención. En cultivo, en los jardines pueden estar presentes, en la zona central se dan harto por si acaso, y el adulto corresponde a este insecto que nosotros conocemos, que tiene varios nombres comunes. Y algunas polillas que podrían atacar también a sus cultivos, la polilla del álamo, que también es una polilla que se introdujo hace un par de años atrás, una polilla muy pequeña, tiene cerca de 3 milímetros, quizás menos, y la larva es la que provoca el daño. El adulto de las polillas o de las mariposas tiene un aparato bucal que es incapaz de producir daño, tiene una espiritrompa, o muchas veces los adultos tienen el aparato bucal atrofiado, porque la función no es alimentarse, sino que es copular. Por lo tanto, hay que prestarle atención a la larva. La larva también se mete dentro de la lámina de la hoja y se empieza a alimentar desde ahí, y puede atacar a álamos, a los sauces también y algunos cultivos frutales. Y la mariposa del quebracho, también una mariposa que podría también atacar a este arbusto endémico, ¿cierto? Y que es relativamente fácil de encontrar, esta mariposa verde limón que nosotros vemos en primavera. Ahí está la larva alimentándose de un quebracho. Y finalmente, si tuviera que recomendarle algunas cosas de lectura, hay poca literatura disponible porque, como les comentaba al principio de la charla, no es de tanto interés para investigadores. Por eso es un área que está prácticamente abandonada. Hay algunas publicaciones como una guía de campo, que es de Biosea, donde hay muchos investigadores de gran nivel, por si acaso, que habla de las plagas que pueden estar presentes en vivero o en plantas ornamentales. Por lo tanto, sería bueno que si están trabajando en esta área, pudieran también consultar, perdón, ese documento. Y hay un libro que habla de los insectos cocoídeos, bueno, que dice que están asociados a principalmente frutales, pero cuando uno lo revisa, se mencionan muchos de los hospederos, y muchos de los hospederos son plantas ornamentales. Por eso es importante que, a pesar de que está destinado a la parte más agrícola, sería importante que también lo pudieran revisar porque hay muchos buenos datos de las plantas que prefieren estos insectos. Eso con la presentación. No sé qué les pareció. Ahí sí, ahí sí. Buena, 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 buena la presentación. La verdad es que encontré que el tema era muy interesante, una charla muy apasionante además, y agradezco este espacio en el que nos ha compartido todos sus conocimientos y por sobre todo felicito el estudio y la labor que realiza.
Hoy día el profesor Gonzalo nos enseñó sobre la variedad de insectos, sus formas, los aparatos bucales que poseen y los daños, por supuesto, que pueden ocasionar los insectos fitófagos. Profesor, la verdad es que estuvo tan interesante la charla que también me quedé con varias preguntas que me fueron surgiendo a medida que nos iba presentando las diapositivas. Lo primero que me gustaría saber y que está vinculada a los insectos es cuál es la importancia que hoy día tienen los insectos para los seres humanos, pero también para los diferentes ecosistemas, ese rol que tiene el insecto. Ya. Sí, la verdad es que los insectos tienen distintos roles dentro del ecosistema. Hay insectos que pueden, bueno, uno lo ve desde el punto de vista de la persona que tiene la planta, pero en el fondo estos insectos, a través de la alimentación, podrían también regular otras plantas que podrían escaparse en términos de población. Entonces podrían ser usados como en control biológico, por ejemplo, para controlar, no sé, plantas no deseadas o malezas, como se quieran llamar. Hay otros insectos que se alimentan de madera y al alimentarse de la madera pueden ayudar al ciclaje de los nutrientes a través de la descomposición. Hay otros insectos que, como son de vida subterránea, también generan eh, o favorecen la aireación de los cultivos, la disponibilidad de agua también para las plantas. Entonces, pueden cumplir varios roles. No siempre uno los ve desde el punto de vista negativo, ¿cierto? Que son estos insectos fitófagos, pero en el huerto desempeñan hartas funciones. Y se pueden también usar para regular otros insectos, insectos con insectos, sobre ¿Ya? todo en control biológico. Hay algunas casas comerciales que se dedican a la producción de estos organismos y en vez de estar usando plaguicidas, se pueden usar insectos para controlar insectos. Hay insectos que consumen hongos, por ejemplo. Entonces se puede bajar un poco eh, la estrategia del control químico a través del uso de estos insectos. Y tienen otros roles también que quizás no son tan fáciles de cuantificar. Por ejemplo, hay personas que consumen insectos en otras culturas, hay personas que tienen como fuentes de inspiración también los insectos, los egipcios, tienen otras cosas que también han sido consideradas. Y tienen, nosotros podemos sacar miel, por ejemplo, podemos obtener algunos recursos de estos mismos insectos. Hay gente que saca tinturas también de algunos insectos. Es súper diverso. Perfecto. Entonces, son varios entonces los roles que hoy día cumplen los insectos para los diferentes ecosistemas y también para lo que somos nosotros, los seres humanos. Claro. Ya, profesor, en la charla nos mostraba los efectos que pueden tener los pulgones, las mosquitas blancas, la conchuela, la sierra del manzano, la polilla del álamo, entre varios más que nos mostró. Y para las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, amantes de las plantas, pero quizás no sean especialistas en esta disciplina. ¿Cómo podemos tratar a estos insectos fitófagos y los daños que pueden causar en nuestras plantas, pero bajo los principios de la agroecología? Ya algo nos adelantaba con insectos, hay el control biológico. Pero ¿qué consejo nos puede dar? Claro, al principio de la charla partí hablando de algunos grupos de insectos que se alimentaban de la parte líquida de las plantas. Ujú. Estos insectos, Hemiptera, Tisanoptera, Ácari, han desarrollado como también algunos mecanismos para poder hacer uso de este recurso y botan también mucha mielecilla, lo Ujú. que yo les comentaba y que se asociaba a los hongos, pero también ellos recubren sus cuerpos con cera. Ya. Eran estas cositas blancas que veían ustedes por el en vez de la hoja o en el mismo cuerpo de ellos. Entonces, si las personas quieren controlar estos insectos, lo primero es, tienen que sacar estas cubiertas cerosas. Si yo Ya. aplicara un producto, un plaguicida de origen botánico, de lo que sea, si yo no le saco esta cera al insecto, el producto queda como arriba de ellos, nunca les va a llegar. Entonces, por eso es tan importante entender un poco esto. Se usan los detergentes agrícolas o los jabones potásicos
para poder sacar un poco la cera de estos insectos, por lo menos de este grupo, y ellos al sacarle esta cera ya han descubierto contra la radiación, contra el viento, se deshidratan, pero Mm. también los enemigos naturales, estas microavispas, también pueden trabajar más fácil ahí. Ya, Entonces, esa simple técnica como de lavar la hoja les va a servir. Y controlar hormigas. Si ustedes tienen o entienden que este insecto se asocia con hormigas, hay que evitar que lleguen las hormigas al huerto o a la planta para que los enemigos naturales puedan trabajar más cómodo ahí. perfecto. ¿Y ese Y control de las hormigas, cómo sería? el control de hormigas lo pueden hacer con cebos que son exclusivos para el control de hormigas. Ujú, Y estas personas, o sea, estas hormigas toman este cebo, lo llevan a su hormiguero y ellas procesan este cebo y le dan comida a sus larvas y se mueren todas como en efecto dominó. ujú, Y lo otro es colocar algunas quizás bandas pegajosas, hacer podas de altura para que las ramas no toquen el suelo y las hormigas puedan subir por ahí. Hay varias opciones de control. ujú. Y el uso de flores también es importante. El uso de algunas flores eh, que son atractivas para estos insectos. No todas las flores sirven por si acaso, pero hay algunas flores que entregan polen y néctar que es de calidad. Y eso también va a potenciar el control biológico. Los Ajá. alisum, trigo sarraceno, el cilantro también, son algunas floraciones que son bien atractivas y que funcionan súper bien. Muy buenos los consejos, entonces. Ya saben entonces qué es lo primero que hay que hacer a la hora de poder tratar nuestras plantas. Profesora, ahora me gustaría hacer las dos últimas preguntas y estas ya están más vinculadas a nuestra formación, ¿cierto? A los técnicos en agricultura ecológica. Em, ¿Por qué es fundamental que nuestros estudiantes conozcan y aprendan sobre los insectos? Ujú. Es una buena pregunta. Yo igual antes de partir el ramo siempre les pregunto cuál es la importancia que ellos ven en los insectos. Bueno, que se asocia harto al tema de los roles que cumplen los insectos en los distintos ecosistemas. Bueno, uno de los que es más importante es la polinización. La polinización principalmente mediada por insectos, porque hay muchas formas de polinización, pero la gran mayoría de los cultivos es polinizada a través de insectos, principalmente abejas. Hay otros insectos como los bombos también que son usados y muchas abejas nativas también polinizan, mariposas y otros grupos que no son considerados también a veces por el agricultor. Por lo tanto, es uno de los servicios menos valorados Ujú, o que no está tan consciente dentro de los agricultores. Pero si no hay polinización, muchos de los cultivos sería súper difícil sacarlos adelante. Imagínense hacer polinización manual, sería volverse loco. Por lo tanto, uno de los roles principales es la polinización y de la polinización se desprende la producción de alimentos completa casi. Por eso es tan importante que valoren muchas veces este rol. Y lo otro es el control biológico. O sea, hoy en día el uso de plaguicidas químicos quizás no es tan bien visto. Por lo tanto, hay que cambiar un poco esa estrategia, principalmente en estas carreras que son mucho más amigables con el medio ambiente. Y una de las herramientas que ellos pueden hacer uso es que tienen que usar también los insectos a su favor para que ujú. ellos regulen también a otros insectos. Por lo tanto, ahí ya tienen dos pilares dentro de la entomología que ellos pueden usar. Perfecto. O sea, es devolver un poco lo que es el equilibrio, en realidad, de estos diferentes ecosistemas y la relación que tienen. Claro, dentro del Mm, control de plagas hay control natural, que es lo que pasa, o sea, si uno se pregunta por qué cuando uno va al cerro, por qué no hay plagas. ujú, En la naturaleza está todo regulado, claro. ¿cierto? Están las plantas, tienen insectos fitófagos, pero esos insectos fitófagos también tienen asociados otros insectos que los regulan. Ujú. Entonces uno también tiene que entender y sacar un poco y copiar ese modelo. O sea, ¿por qué en la naturaleza no pasa lo que pasa en un campo tradicional o convencional? Exacto.
Claro, entonces ahí uno se da cuenta, hay poca diversidad, hay mucho uso de plaguicida, se rompe un poco esta cadena natural. Entonces hay que copiar un poco eso y volver a llevarlo a los huertos. Claro. Bueno, uno de los principios fundamentales de la agroecología y de nuestra carrera técnico en agricultura ecológica. Ahora, profesor, esta última pregunta tiene que ver con cómo ve usted, y a raíz justamente de la importancia que hemos entendido tienen los insectos, ¿por qué es fundamental que continuemos formando a técnicos en agricultura ecológica y por qué es relevante su rol como agentes de cambio, ¿cierto?, a esta transición agroecológica que buscamos desde nuestra institución? Una buena pregunta. Y también es súper interesante que hayan, bueno, el ITMA haya surgido con esta carrera, porque en el fondo también se empieza como a dar una vuelta de tuerca a la forma de cómo producir alimentos. En el fondo siempre, o la gran mayoría de lo que se produce hoy en día, está asociado a la agricultura convencional, pero si uno se da cuenta, es una forma de producción que es poco sustentable, tiene muchos riesgos asociados, principalmente al uso de los plaguicidas sobre todo. Entonces se reemplaza mucha vegetación también para poder, ¿cómo se llama?, cumplir con esta superficie. Hay fragmentación de la diversidad, tiene muchos aspectos negativos la forma de producir de esta manera. Por lo tanto, es súper interesante que haya por lo menos una parte dentro de todo el mercado que empiece a haber otras alternativas. Entonces también eso lo hace atractivo para muchas personas que también se dan cuenta de que hay que cambiar la forma de producir alimentos. Es súper interesante que se formen también muchos alumnos, que vean también que es posible producir de esta forma alimentos y ojalá sea mucho más masiva. Hoy en día yo creo que sigue siendo una pequeña parte dentro de todo lo que se produce, pero por lo menos ya algo se está haciendo en el fondo. Así Es es. interesante que esté por lo menos esta opción para esos alumnos y ojalá que sea más masivo. Así es, entonces los invitamos y las invitamos a que puedan conocer nuestras carreras, que puedan conocer técnicos en agricultura ecológica, visiten nuestra web, nuestra malla. La verdad es que es una carrera muy importante, ¿cierto?, para lograr este equilibrio que estamos buscando y este cambio a nivel de conciencia, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Así que profesor Gonzalo, nuevamente agradecerle la charla, la inspiradora charla. Yo me voy muy contenta con todos los conocimientos que hemos recibido esta tarde y lo invito a una próxima charla que podamos trabajar en conjunto, ¿cierto? Tal vez profundizar un poco más u otros temas relacionados a lo que es la agricultura ecológica. Así que yo también les deseo a todos ustedes que tengan una excelente tarde y no se olviden de seguir revisando todas las charlas que han preparado nuestros y nuestras docentes de la institución. Profesor Gonzalo, que tenga también una excelente tarde y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.